Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en su programa de Valora Radio Raíces de Amor. Una pausa donde hacemos, en este programa, perdón, donde hacemos una pausa para reflexionar sobre los valores que nos fortalecen y esa fe que nos inspira. Muchas gracias por estarnos escuchando esta linda mañana. Perdón que se me anda trabando la lengua. Estoy contenta de estar aquí con ustedes porque tenemos un tema muy bonito que espero que a todas las que somos mamás o que cuidamos de algún pequeño, pues lo tomemos mucho en cuenta, porque son temas que debemos de traer siempre a nuestra mente y que tenemos que tener siempre bien arraigados sobre la importancia de abrazar. Entonces, en un mundo donde constantemente estamos corriendo, donde estamos a toda prisa, donde hay estrés, donde hay cosas por hacer, el trabajo, o que nos distraen las pantallas, o que las tareas de los niños. Bueno, es a veces importante, y no a veces, siempre es importante hacer esa pausa en el camino para abrazar. Y esta pausa es tan necesaria como para demostrarles cuánto amamos a nuestros hijos y confirmar también nuestra propia presencia con ellos. Entonces, abrazar a los hijos es muy importante porque todo esto les brinda seguridad, amor, les brinda este sentido de pertenencia que va a durar toda la vida. Tenemos que saber que los abrazos mejoran la confianza, reducen el miedo, fortalecen las relaciones y que el contacto físico ayuda a desarrollar también esta parte en su cerebro de tal manera que se vea mejor desenvuelto, que genere todos los neurotransmisores que tienen que generarse y que este cuerpo pues también se vea fortalecido, este cuerpo se vea fuerte, porque un niño que se siente amado se le nota en la mirada, se le nota en su desarrollo cognitivo y en su desarrollo físico. A través de todos los abrazos nosotros vamos transmitiendo ese respaldo, ese apoyo, esa protección, haciendo que los niños pues se sientan comprendidos y que sientan esta seguridad. Por eso el tema de hoy se llama Abraza más a tus hijos. Así que quédense por favor, escuchen esta programación y si les encanta o les gusta, pues ayúdenme a compartir porque de esta manera seguimos evangelizando y seguimos compartiendo estos mensajes de esperanza y estos mensajes que nos ayuda a regar esos valores que nos fortalecen y esa fe que nos inspira. Entonces, me gusta también interactuar con ustedes, mándenme mensajes también si quieren compartir alguna anécdota o algo importante de lo que vayamos aquí desmenuzando esta mañana y en este tema, pues compártanos también, compártanos desde dónde nos están escuchando. Y esto también aporta a que no se quede obsoleto. Cada comentario que ustedes ponen, cada like que ustedes dan, cada compartir, ayudan a que Valora siga creciendo y siga llegando a más y a más personas. Y a veces es poner ese granito de arena con otra persona, que con una palabra que se queden, con algo que les haya quedado en su mente, pues todo esto ayuda para que seamos personas que sigamos en este crecimiento y que queramos seguir precisamente haciendo siempre una mejor persona y una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, continuando con el tema de abrazar más a nuestros hijos, vamos a hablar de esa importancia de dar esos abrazos que es un lenguaje del amor. Acuérdense que hay 5 lenguajes del amor, hay 5 maneras diferentes de transmitir el amor y que la otra persona también se sienta amado. Entonces, el contacto físico específicamente, y hablando hoy de esos abrazos, pues es una manera de decir sin palabras, eres importante para mí, eres amado, estás seguro en mis brazos y no importa la edad que tengamos, tenemos que saber siempre que si somos infantes, si somos adolescentes, la edad que tengamos o que tengan nuestros hijos, incluso si somos adultos, sabemos la importancia de estar abrazando constantemente. Entonces, espero que disfruten esta programación y que sepamos precisamente que siempre hay esa oportunidad de hacer las cosas. Que si ayer no abrazaba y que si ayer era más frío con ellos, pues hoy es una nueva oportunidad y todos los días
cuando nos levantamos, Dios nos da esa oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, hoy quiero que arraiguemos mucho esa importancia de abrazar, esa importancia de hacer sentir amados a nuestros hijos por medio de este contacto físico, por medio de estos abrazos. Y es que precisamente un bebé, por ejemplo, puede sentirse muy feliz en los brazos, incluso cuando tienen estos famosos cólicos. ¿Cuántos bebitos no están a veces llore, llore, llore? Y a veces nada más con estar abrazados desde su mamá y estar en los brazos de mamá, estos dolores pues ceden y ellos están también pues más reconfortados, más tranquilos, porque esto ayuda precisamente a que se sientan mejor, que se sientan mucho mejor, perdón, y que no hay nada que sustituya los brazos de mamá. En caso contrario, la ausencia de contacto, sobre todo de este afecto maternal, también puede producir un cierto retraso emocional. Fíjense la importancia del contacto físico desde, les digo, desde que están en el vientre, que podemos estar tocando la pancita, hasta cuando ya nacieron, estar constantemente en brazos de mamá es bueno, porque los abrazos tienen precisamente ese poder de reducir el estrés, de reducir la ansiedad en los niños, y que incluso este nivel de cortisol cuando se genera en esos momentos de ansiedad, pues el niño logra tranquilizarse a través de un abrazo. A veces nos llegan a decir, ¿verdad?, que los niños se están embrasilando, y esto es una idea errónea. O sea, los niños no se embrasilan, los niños es su única manera de ellos cuando lloran, es la única manera en la que tienen para decir, necesito ese abrazo, necesito ese contacto, necesito sentirme amado, porque pues no tienen otra, no es que se embrasilen, es que su propia necesidad fisiológica les está pidiendo precisamente ese contacto con el otro, y sobre todo con la mamá. Y es que los abrazos y las caricias pueden ser también de gran ayuda para los adolescentes. Por eso les decía, no importa si son niños, si son adolescentes los que tienes en casa, ambos necesitan este abrazo. Y precisamente cuando un adolescente está atravesando por dificultades, es indispensable resaltar que estas caricias, que no deben de ser exclusivas de la madre, ojo, y ahorita voy a hacer más adelante énfasis en esta parte, porque un hijo adolescente, y les digo infante, y en todas las edades necesitan abrazo de mamá y abrazo de papá. A veces pensamos que es meramente de la mujer y no es así. Se necesita el contacto por parte de los dos. Y precisamente en esta parte yo recuerdo cuando mi hija Carol Danari estaba en cuidados intensivos, que ya les he platicado muchas veces parte de su historia, cuando ella estaba, pues nació prematura. Recuerdo que el neonatólogo me decía la importancia de estar cerca de los bebés, ¿no? O sea, aunque yo en ese entonces nada más podía estar 2 veces en el día, pues ya me dejaban, al principio no podía ni siquiera meter la mano ahí en la incubadora, pero ya posteriormente podía tener este contacto con mi chiquita. Y el que mi hija me escuchara y el que sintiera ya este tacto, ¿no? De mi piel con la de ella, con mis manos, y sentir sus piernitas y sentir su carita, pues hacía que se enriqueciera precisamente pues esta contención emocional que ella necesitaba, ¿no? O sea, que sintiera esa presencia de mamá. Y recuerdo que el neonatólogo me decía, mira, tu pequeña pesaba ella 1,700 kg, 1,750 kg, pesaba ella, era una morucita, pues les digo, de 7 meses nació. Y entonces ella estaba saliendo adelante, pero el neonatólogo me comentaba que él llegó a tener muchos casos en los que había muchos niños en UCIN, gorditos de 3,5 kilos, me dice Rosy, o sea, que llegan a su peso y que llegan a término, pero que la mamá no está ahí, que la mamá se desentiende, no sé si les rebasa el dolor o si realmente se desvinculan de las criaturas por no sufrir ellas, o no sé qué pasaba, pero él me decía, esta ausencia de la mamá y esta ausencia de ese contacto, de esa estarles hablando, de ese estarles diciendo aquí estoy, pues hacía que morían los bebés. Y esto me habla precisamente de la importancia de esa presencia, les digo, desde una criatura pequeña hasta
incluso cuando somos adultos, ¿no? Entonces, el contacto físico es una de las muestras afectivas más fuertes que podemos nosotros brindar. Y es que también debemos de saber que en este primer año de vida, el contacto físico es tan primordial como la alimentación. Por eso, entre más se tenga al bebé en brazos, entre más se le acaricie, pues su desarrollo va a ser más óptimo y mejor, y se sentirá también emocionalmente y físicamente pues más saludables. De verdad que hoy también tenemos muchas facilidades, por ejemplo, los mentados fulares, ¿no? Este invento maravilloso que les digo yo, que para todas las que son mamás de chiquitos, pues ese fular, el traer así como este contacto con el bebé, que lo traes aquí todo el tiempo, porque ellos, pues obviamente al salir de la pancita empieza ese cambio, pero cuando están en el fular, pues es un contacto con mamá, es un tenerlo aquí cerca, y de verdad que los niños siguen desarrollándose de una mejor manera. Y traer fular también, si mamá, si tienes tu bebé recién nacido, no te afecta en lo absoluto, al contrario, puedes hacer todas tus cosas y traes aquí tu fular y para nada que es incómodo, y estás transmitiendo todo el tiempo ese contacto con tu bebé, y eso de verdad les ayuda muchísimo y sigue produciéndose pues muchos beneficios, de los cuales ahorita les voy a ir hablando. Fíjense también que en los adolescentes a veces yo sé que es más difícil tener este contacto físico. Ellos se rehúsan, y ellas a veces por su propio temperamento, por su propia manera de ser. Y sí, también hay que saber respetar cuando ellos no quieren sentir este abrazo. Hay que respetarlos. Podemos, por ejemplo, tener ese contacto con ellos de tal manera que no se sientan como tan que no sientan esta hostilidad, pero también que puedan sentir nuestra presencia con masajes, por ejemplo, ¿no? Cuando son niños deportistas y que llegan a veces lesionados o que traen este dolor de cuello, pues es una oportunidad también para que como mamás, pues que les subemos el cuello, que les subemos los pies. Es una manera también de tener contacto, que a veces les digo, aunque ya ellos no se dejan abrazar, pues es una manera de sentir este contacto piel con piel nuevamente, y de hacerles sentir que ahí está mamá, ¿no? Que ahí está dándoles este cariño, y que es una manera también de ser afectivos con ellos. Los papás, por ejemplo, cuando son niños también más pequeños, pues este tipo de contacto se da a veces también en las luchitas. ¿Cuántas veces los niños están deseosos de que papá los esté ahí agarrando y todo? Y las mamás a veces solemos ser sobreprotectoras, perdón, con no lo hagas así, o no lo dobles así, o que nos espantamos, ¿no? Pero es una manera en la que ellos también pueden ir interactuando, y es una manera en la que se relacionan físicamente. Les digo, no es el abrazo, pero sí es el contacto de estarse enrolando de esta manera, y eso fortalece muchísimo ese vínculo también entre papá y entre hijo, y en los varones es bueno que se den estos contactos. Entonces, es una manera también en la que ellos pueden interactuar, y en la que se da este vínculo, pues se va fortaleciendo. Dice Gary Chapman en Los 5 lenguajes del amor para los niños, él habla precisamente de estos niños que su principal lenguaje del amor es el contacto físico. Es decir, que estos niños se sienten más amados con expresiones que se da con el contacto, por ejemplo, con estas palmaditas en la espalda, con esos abrazos, con esos besos, estos cariños precisamente que se comunican de una manera física y que atraviesan pues las palabras de ese te quiero o de ese te amo, sino que se enriquece precisamente con el contacto, ¿no? Y nosotros podemos identificar precisamente si mi hijo tiene ese lenguaje del amor, pues si eres un niño que constantemente me está abrazando, si es un niño que constantemente está tapándome los ojos, o que está como más pegado conmigo, yo tengo que identificar si ese es su lenguaje del amor. Y si este es el lenguaje del amor de un niño, bueno, pues tenemos que saber que es la manera en la que él se va a sentir más amado. Acuérdense que en los 5 lenguajes del amor siempre les hablo de este tanque del amor, precisamente, que debe de ser llenado con lo que él percibe como amor.
Es decir, yo no puedo decirle a un niño nada más te amo y que este niño se sienta amado por el simple hecho de yo decírselo. O sea, yo puedo decir, es que yo sí le digo que lo amo. A ver, pero si su lenguaje del amor es ese contacto físico del que les estoy hablando, pues es un niño que solamente se va a sentir amado si yo lo abrazo, si yo le beso, si yo le doy, les digo estas palmaditas, si le hago piojito. Entonces yo tengo que identificar si ese es el lenguaje del amor de mi hijo, porque si es el contacto físico, ese niño solo se va a sentir amado por medio del contacto físico. Entonces, por eso les digo que debemos conocer el lenguaje del amor de nuestros hijos y debemos de conocer el propio, ¿no? Porque si mi lenguaje del amor es nada más el de afirmación y yo nada más con las palabras me siento amada, pues va a ser mi manera de que yo voy a estar expresando mi amor. Entonces, es indispensable precisamente que conozca el de mis hijos porque ellos se van a sentir amados de otra manera y si es el contacto físico, es muy importante que lo reconozca y que lo lleve a cabo, que si mi lenguaje son de las palabras, pues yo aprenda a comunicarme dando abrazos y sintiéndole y haciéndole sentir, perdón, a mi hijo, pues este contacto y este amor, ¿no? Entonces, por eso debo de estar muy atenta de cuál es el lenguaje y ojo, porque para un niño también que su lenguaje del amor es el contacto físico, el hacerle ¿cómo se puede decir? Un maltrato físico como una cachetada, una nalgada, qué sé yo, puede ser devastador. Si es su lenguaje del amor y se usa al contrario, es devastador para una criatura. Entonces, digo, para cualquier criatura, obviamente, pero si su lenguaje del amor es este, con mayor razón hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, un testimonio de una persona que platicaba que él decía que su papá difícilmente le daba abrazos, pero él recuerda que cuando él estaba dormido, llegaba y él sentía como el papá le acariciaba la cabeza, con el simple hecho así de llegar y acariciarle la cabeza, para él era, dice, lo máximo. Él se sentía muy amado cuando papá llegaba y le acariciaba la cabeza, entonces él decía, pues sí, no me abrazaba y era muy difícil de que él demostrara su cariño, pero cuando él llegaba y hacía eso, era lo máximo. Dice que él incluso en muchas ocasiones llegó a hacerse el dormido con tal de sentir este contacto de papá, porque era la única manera en la que él llegaba y lo acariciaba. Entonces, fíjense qué importante el tener este contacto con los hijos. Les digo, a veces pareciera que se rehúsan y pareciera que ya están grandes y pareciera que no lo necesitan y es realmente importante que sepamos que siempre necesitan el abrazo de papá, siempre necesitan el abrazo de mamá, siempre necesitan esta presencia física y este contacto, pues no se diga. Dicen precisamente en varios libros sobre este contacto físico y estas expresiones de amor que se pueden dar, les digo, con palmaditas y con estos besos y abrazos, pues son niños que también desarrollan neuronalmente mayores fortalezas. Fíjense que yo recuerdo que en alguna ocasión cuando estaban dándonos psicología en la maestría en ciencias de la familia, nos ponían esta es muy famosa, nos ponían un comparativo del cerebro de un niño de 3 años que había sido muy amado por sus papás, que había sido un niño que abrazaban mucho, que besaban mucho, que tenía mucho ese contacto, y pasaban el cerebro o escaneado el cerebro de otro pequeñito de la misma edad de 3 años, quien había tenido todo lo contrario, desprecios, maltratos, que no había este contacto físico, que era como un niño que no se estaba muy al pendiente de él. Y de verdad que esa comparativa fue muy, muy fuerte porque se veía el cerebro de verdad así como hasta más chiquito. Se veía como más chiquito y esto era impresionante porque te dejaba saber precisamente la importancia de brindar ese amor, esa contención, este contacto físico con los niños. De verdad que es impresionante, les digo, a nivel neuronal, todo lo que un abrazo puede generar y todo lo que la falta del abrazo también puede hacer. Entonces, esta imagen a mí me conmovió muchísimo porque precisamente habla de que para el ser humano es indispensable el contacto físico, es indispensable el amor.
Recuerdo también hace mucho haber leído en algún momento un estudio que hicieron muy cruel, muy horrible para cuando estaban con lo de los campos de concentración y todo esto de allá de los tiempos de Hitler. Recuerdo haber leído que habían hecho precisamente un experimento con bebitos que los habían dejado en el cunero desde el momento que nacieron, sin ningún contacto físico. Las enfermeras y las cuidadoras tenían prohibido dar ningún tipo de afecto, ninguna palabra, absolutamente nada más que el brindarles lo de la alimentación, del biberón, lo que es en este valor, lo indispensable para que el bebé pues saliera adelante, ¿no? Pero cero contacto físico. ¿Qué era lo que pasaba? Fueron bebés que murieron y muchos que sí salieron adelante mostraron después muchas secuelas psicológicas. Muchos niños tenían enfermedades mentales tremendas, incluso algunos hasta esquizofrenia. No, fue ese experimento como muy, muy fuerte, pero te hablaba precisamente de la importancia del amor, de la importancia que tiene cualquier persona, pues esa necesidad, les digo, es tan fisiológico, es tan necesario como la alimentación, el amor para un niño. Precisamente el niño que se siente amado también tiene muchos beneficios porque va a ser un niño que va a ser más fácil de disciplinar. No podemos disciplinarlo si no antecede el amor. Nosotros precisamente debemos de entender, permítanme un poquito porque creo que se está yendo por el ruido. Discúlpenme un poquito, tienen acá la fiesta y estoy perdiendo aquí, creo que no se escucha bien. Les decía que va a ser un niño más fácil de disciplinarle, precisamente. Va a ser un niño más fácil de disciplinarle si se siente amado. Si nosotros hacemos un análisis precisamente cuando nuestros hijos están más irritables o más rebeldes, nos vamos a dar cuenta que justo cuando nosotros estamos más lejanos de ellos, cuando nos absorben más tiempo otras situaciones, otras ocupaciones y que estamos más lejos de ellos, que sé que puede ser también circunstancial, pero yo he notado precisamente la docilidad de los hijos cuando hay esta vinculación afectiva. Ellos son más dóciles para para obedecer, para hacer las cosas que tengan que hacer, cuando ellos se sienten amados, cuando hemos tenido precisamente esos momentos, ya sea de contacto físico, de escucha, de platicar y de interesarme por sus cosas. Y esto de verdad es muy notorio a comparación cuando nosotros estamos como más lejanos de ellos, cuando nosotros estamos como no tan al pendiente de sus cosas, puede detonarse más como esta rebeldía y como esta parte de repeler más, pues todo lo que uno le quiere transmitir a los hijos, ¿no? Entonces, es indispensable que sepamos que el contacto físico, el amor para los hijos va a ser también más esta docilidad para que ellos se encuentren más disciplinados y que puedan apoyar más o fácilmente en las obligaciones en casa o lo que se requiera, ¿no? Uno de los principales desafíos que tenemos como papás es precisamente saber amar a nuestros hijos. O sea, que nosotros sepamos expresarles ese amor, pero no solo saberles expresar ese amor, sino que ellos se sientan amados. Ese es el verdadero reto. Que yo puedo, les digo, yo puedo estarles transmitiendo según que los amo, pero si ellos no lo están recibiendo, ese mensaje como tal, pues va a ser muy difícil que este tanquecito del amor del que les hablaba o de que les habla Gary Chapman en los 5 lenguajes del amor, pues se llene. Y es que la falta de cariño afectivo en casa, les digo, impide que los niños vayan creciendo precisamente en autoestima y pueda generar repercusiones emocionales en los niños. Esto les empieza a generar también miedo, son niños más miedosos, son niños más inseguros, empiezan incluso a tener confusiones en su identidad sexual. Ahorita les voy a hablar de esto también, porque esa falta de vinculación afectiva con los padres es muy importante. Entonces, esto afecta o beneficia a todas las áreas, les digo, la psique, la parte física, la parte emocional y sobre todo también quiero decirles aquí algo bien importante, muy, muy importante. Hay una maestra que nos daba
una materia pues en la maestría en Ciencias de la Familia, Cristi Lima, a quien le mando un fuerte abrazo y quiero mucho. Ella tiene una asociación precisamente de prevención para abusos sexuales y violencia contra los niños y adolescentes. Y ella decía precisamente que los niños que tienen falta de afectividad y no han tenido esos fortalecimientos en los vínculos con progenitores, que son niños que no se sienten amados, que son niños que no se les da este amor, son niños también más vulnerables y son niños más presa fácil para depredadores sexuales, que esto precisamente debemos de saber que esas víctimas se dan, por ejemplo, el 80% de estos abusos sin violencia. ¿Qué quiere decir? Que estos depredadores aprovechan precisamente la vulnerabilidad de los niños y que hasta los huelen, ¿no? Que están carentes de ese afecto, de ese abrazo y pues ellos se los brindan y es una manera en la que empiezan precisamente a tomarlos como presa. Entonces, mucho ojo también en este sentido, porque también tenemos que ser muy respetuosos. Si el niño no se siente cómodo saludando de beso, de abrazo y apapacho a quien sea, no importa si es familiar muy cercano, que el abuelo, que el tío, si el niño no se siente cómodo con este contacto físico, tenemos que respetar. Siempre enseñarles a saludar, eso sí, nada de que no saludas, porque eso sí es una falta de respeto muy grande, pero no hay que obligar a beso, abrazo y apapacho, de que, ay, ves que es tu abuelo y salúdalo de beso, no, eso sí hay que tener mucho cuidado, de verdad, estos temas se me hacen muy interesantes abordarlos porque precisamente todo lo que brinda ese contacto y ese vínculo con los hijos puede fortalecer precisamente como este escudo protector para este tipo de situaciones. Entonces, como papás, de verdad tenemos que estar muy atentos con estas situaciones y saber precisamente lo importante que es tener esa afectividad con ellos, porque precisamente si ellos no se están sintiendo amados, el autoestima de ese niño se puede dañar de tal manera que por falta de ese amor, precisamente, de quien se supone que debemos de proveerse lo que somos los progenitores, pues tienden a ser niños precisamente que conforme van creciendo y van llegando a esta etapa de la adolescencia, pues serán niños más vulnerables a conductas autodestructivas y de riesgo. Como una cosa va llevando a otra. ¿Cuáles son esas conductas autodestructivas o de riesgo que pueden empezar a tener estos adolescentes? Fíjense bien, en las mujeres, precisamente son niñas que si están vulnerables a no sentirse amadas, pues buscarán enrolarse con niños en esta vinculación afectiva, pues de manera más prematura. O sea, son niñas que a muy temprana edad precisamente empiezan con poquito que les hable bonito un niño, pues empiezan a tener esta vinculación y entonces no solo esta vinculación afectiva, sino que empiezan a tener este contacto físico, ese deseo de ese abrazo y empiezan precisamente con tener relaciones sexuales pues más prematuras, porque debemos de entender que el papá es una figura muy importante en esta etapa. Y les digo, incluso desde niñas, precisamente porque el papá le va a mostrar a esa niña cómo debe de ser amada. Y si ese papá no está abrazando suficientemente a esa hija, pues ella va a estar buscando en los brazos de otro varón este abrazo, ¿no? De verdad, tenemos que saber que es muy importante mostrarle a las niñas esa valía y que papá le haga saber lo valiosa que es por ser persona, ¿no? Les digo, desde una edad en la que puede ser una criatura muy chiquita hasta un adolescente necesita esta reafirmación de su valía, necesita este amor, este contacto y saber que que una niña que se siente fortalecida de esta manera, pues no tan fácil van a enamorarla y no tan fácil va a estar ella pues con este desarrollo afectivo o con esta vinculación afectiva con cualquiera, ¿no? Muchas mujeres constantemente cambian de pareja porque en el fondo tienen una herida muy profunda, inconscientemente están buscando ese abrazo de papá. Entonces,
cuando vean una mujer que dicen, ay, mira cómo cambia de pareja, y mira, porque a veces somos muy dados a juzgar, ojo, y mucho cuidado, y hay que tener mucha caridad con eso. No es que sea más fácil que otras mujeres, no es que no es para estarlas juzgando, es para que sepamos que esa persona ha sufrido más, que esa persona tiene más heridas, que esa persona tiene más vacíos y que esa persona seguramente no tuvo ese abrazo de papá y que por eso lo está buscando en cada relación que ella va teniendo. Entonces, esas son algunas de las conductas de riesgo en las mujeres que pueden desarrollarse precisamente por no tener esta vinculación afectiva con los papás. Y hablo precisamente aquí del varón y de la importancia de la presencia de papá. Ya les he hablado en otras ocasiones que si papá no está en casa, que si papá dejó, que si papá abandonó, otra persona puede hacer esa función. Ese abuelo, ese tío, puede ser esa figura paternal y puede brindarle también a la pequeña ese cobijo y ese afecto. En los varones, fíjense, comparado con las niñas, dice el doctor James Dobson, escritor y psicólogo, en el libro de Madres Fuertes, Hijos Fuertes, él habla precisamente que en los varones, estas conductas de riesgo, en comparación de las niñas, pues en primera, los varones tienen 6 veces mayor probabilidad de presentar problemas de aprendizaje. Dice que 3 veces mayor probabilidad de caer en una adicción, de alcoholismo o drogadicción, y tienen también mayor probabilidad de afectaciones mentales, como autismo y todas las formas que hay de TDAH, de esquizofrenia, de comportamientos antisociales, incluso criminales. Entonces, fíjense la importancia también aquí de los varones, cómo podemos ayudarlos precisamente a esta vinculación afectiva. Ya les decía, mamá aquí juega un papel muy importante con los varones. Mamá tiene que seguir abrazando, mamá tiene que seguir fortaleciendo ese vínculo, la edad que tenga, no importa. Pero mamá también tiene que saber dar 2 pasitos atrás y no ser mamá súper sobreprotectora con los varones, porque luego también no es bueno. O sea, ahora sí que como dicen, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no se le alumbre. Tenemos que ser muy cuidadosas con esta parte también de no ser tan empalagosas, pero sí les digo, tener este contacto y tener apertura con los hijos en esta escucha y en esta parte de saber que siempre va a ser necesario el contacto, siempre, no importa la edad que tengamos, les digo, nosotros sabemos, incluso de adultos, cuántas veces un abrazo no nos calma, ¿no? Entonces imagínense más para un niño o para un adulto. Fíjense, aquí también quiero hacer énfasis en esta parte de la importancia de la vinculación afectiva con los varones. Espero que me estén escuchando sin ningún problema y que les esté gustando, porque no estoy viendo comentarios. Dice nada más Lidia Cas, buenos días Lidia. Mándenme por favor de dónde me están escuchando, si les está gustando la programación y si se están sintiendo identificadas con alguna de estas situaciones, porque de verdad les comparto a veces todo esto que me voy dando cuenta, ya sea en acompañamiento o en libros y bueno, de muchas maneras, cómo puede ayudarnos precisamente esta afectividad o cómo puede destruirnos, les digo, con estas conductas de riesgo. Y aquí hay otro tema súper interesante que también les quiero mencionar en esto de la afectividad. A veces como papás, varones, se llega a creer que no debe de abrazar al hijo, porque dice no, y más la gente de antes, ¿no? Decía, no, es que lo voy a hacer del otro bando y no sé qué, y no saben la importancia que tiene que el hombre varón abrace a su hijo varón. Aquí no nada más es de las mamás, aquí el papá tiene un papel muy importante con los hijos y tiene de verdad que abrazarlos también porque dice, y quiero hacer aquí mención en este punto, dice mi amigo Rubén García, al cual quiero mucho y respeto y admiro con todo mi corazón. Él es evangelizador católico. Él ha dado su testimonio precisamente de esta atracción al mismo sexo. Él tiene atracción al mismo sexo y él ha tenido un caminar y una conversión muy grande a lo largo de los años. Y en esta historia, él platica precisamente de la importancia que tiene
que papá abrace a sus hijos. Él platica en su libro qué hago para que mis hijos no pierdan su identidad, que aquí se los muestro, que es un libro, les digo que es una joya. Él lo redactó pues a su manera y por su experiencia personal y lo que se ha encontrado también en este caminar de evangelizar, pues se han acercado muchas personas y le han compartido muchas historias. Y él habla de esta importancia de que el rol que juega papá para la identidad sexual de los hijos, en esta afectividad, qué importante saber transmitirles este amor. Él dice precisamente la importancia que tiene ese abrazo de papá en los hijos varones. Él les dice siempre, pues que hay mucho este mito, ¿no? Les decía de que no abraces a tu hijo varón porque pues lo vas a hacer homosexual. Dice todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Qué creencia tan equivocada es esa? Dice, no es así. Un hijo que se siente amado por papá y que recibe el afecto de papá y ese abrazo de papá, jamás va a buscar el abrazo en otro igual, en otro hombre. ¿Por qué? Porque ya lo tiene por su papá. Entonces, esta parte me conmueve muchísimo porque de verdad, papás, no nos estamos dando cuenta que la afectividad juega un papel muy importante, les digo, tanto en prevención de abusos de esta índole sexuales como precisamente en la identidad sexual. Entonces, la afectividad siempre va a ser indispensable para cualquier niño, para cualquier adolescente. Y si nosotros damos esta afectividad y este cariño, les digo, estamos creando niños fuertes, estamos creando niños con mayores fortalezas, porque entonces estamos enriqueciendo su autoestima, estamos ayudando a que ese niño crezca de una mejor manera, porque un niño que se siente amado va a ser un niño que va a dar lo mismo, va a ser un niño que va a saber brindar a los demás todo lo necesario precisamente para desarrollarse socialmente y afectivamente con cualquier persona. Entonces, por favor, papás, no perdamos la oportunidad de dar ese abrazo, de dar ese afecto. Yo sé que muchos de los que escriben, de los que he acompañado también me han dicho, es difícil dar ese afecto físico porque yo no lo recibí de mis padres, pero nunca es tarde para que nosotros también aprendamos a ser amorosos y sepamos demostrar este cariño de una manera diferente a la que nosotros recibimos. Acuérdense que nosotros siempre podemos hacer esa diferencia y siempre podemos cortar con esas cadenas que si a nosotros nos costó mucho trabajo tener este contacto con nuestros papás, pues nosotros vamos empezando a abrazar más a nuestros hijos. Miren, leía el otro día esta frase tan trillada, ¿no? Abraza fuerte porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez. Entonces, papás, si tienen hijos chiquitos, si tienen hijos grandes, no pierdan la oportunidad de abrazarlos. Por eso les digo, en medio del ajetreo, en medio de todas nuestras ocupaciones, hagamos esta pausa y detengámonos a abrazar a nuestros hijos, que cuando nos hablen, los miremos a los ojos y realmente les hagamos sentir esa importancia de su presencia y la de nosotros también haciéndoles precisamente, haciéndoles notar que ahí estamos para ellos, haciéndoles notar que pueden estar seguros con nosotros, que pueden sentirse escuchados y que pueden sentirse amados. Así sea en la mañana cuando se van a la escuela o en la noche cuando ya se van a acostar. Papás, abracemos más, tiene muchos beneficios abrazar, tiene bastantes beneficios, ahorita les voy a decir algunos, pero antes quiero mandarles saludos a todos los que nos están escuchando hoy. Les voy a mandar saludos a Amparo Daza, Carla Lara, Flora Arellano, Leslie Hernán, Javier Naranjillo, Silvia Díaz, Beatriz Esquivel, Luisa Ramón, Peralta Saraí, María de la Luz, Flora Arellano, Socorro, Leslie Hernán, Mauricio Abel. Muchas gracias por estarnos escuchando esta mañana. Marta Cruz, Carla Lara, García, me aparecen Gloria Hurtado, Martínez Arriaga, muchas gracias. De verdad les agradezco que estén aquí con nosotros esta mañana y con una palabra que se les haya quedado para practicarla. El día de hoy valió la pena esta programación. Les digo, así es como un libro. Ustedes cuando lean un libro con un párrafo o un enunciado que se queden del libro, valió la pena haber leído el libro. Entonces, que hoy se quede bien arraigado, abrazar más.
tener más ese contacto. De verdad, no sabemos cuándo sea la última vez. Puede parecer muy trillado, puede decir, ay, no, o sea, ahí están, siempre no. Los hijos también son prestados. Nosotros no sabemos también cuándo Dios nos llame. Entonces, vamos aprovechando todos los días, que no pase un solo día sin dar un abrazo. Sepamos que tiene muchos beneficios. Fíjense, ayuda a la autorregulación de las emociones. Son niños que emocionalmente son más inteligentes porque les estamos ayudando con esta contención afectiva a que vayan regulando sus emociones. Les brinda mayor seguridad y mayor construcción en su autoestima. Arraiga la identidad sexual, que no se les olvide eso. Todas estas confusiones que se llegan a dar en cierta etapa, sobre todo de la adolescencia, mucho tiene que ver por la falta de vinculación afectiva con los papás. Ahí está todo el meollo del asunto, la vinculación afectiva con los papás. Si nosotros no sabemos amar a nuestros hijos, si no sabemos abrazarlos, que no nos extrañe después todas las consecuencias que esto puede llegar a tener por no haber abrazado más, por no saber estar, por no saber transmitirles este amor. Cómprense ese libro, de verdad es buenísimo, ese que les digo, el de los 5 lenguajes del amor, de los niños de Gary Chapman, también hay para la pareja, porque esto nos habla precisamente del tanque del amor, de esa vinculación, cómo se puede fortalecer, pero quise hacer mucho énfasis en este contacto físico, en este abrazo, porque precisamente les digo, acordémonos también que la piel es el órgano más grande que tenemos y entonces esto nos ayuda también a que sea pues un mayor beneficio, ¿no? El que estamos recibiendo a través del abrazo. Acordémonos también que el abrazar va calmando el estrés, ayuda a dar esa tranquilidad en momentos de ansiedad, ayuda a liberar oxitocina, esta hormona del amor que dicen, la cual mejora toda esa regulación de todos los neurotransmisores de nuestro cerebro para estar más tranquilos, para estar más contentos. Y aparte, ayuda a que el sistema inmunológico de nuestros hijos esté más fortalecido para las enfermedades físicas, para que no se enfermen. Entonces, fíjense todos los beneficios que tiene abrazar y por qué no lo vamos a perder. Entonces, sepamos que abrazar ayuda precisamente a todas esas necesidades fisiológicas y emocionales de nuestros hijos y también a nosotros, claro que también a nosotros nos nutre muchísimo también dar ese abrazo, tener ese contacto. Les digo, si tienen bebitos, abrácenlos, no se queden con estas ideas erróneas de antes, se va a embrasilar, pues que se embrasile, el niño rápido empieza a gatear y ya no lo aprovechamos de estarlo abrazando, ya después no se dejan abrazar, ya después quieren andar caminando, entonces no perdamos esa oportunidad de saber lo valioso que puede ser un abrazo, de lo que puede cambiarnos la vida, y si no hemos abrazado, pues hoy es una oportunidad para hacerlo. Les digo, todos los días tenemos una nueva oportunidad para comenzar y hacer las cosas diferentes. Entonces, aprendamos a abrazar más, como dicen, a gritar menos y abrazar más. Y a veces un abrazo puede consolar más que 1000 palabras. Entonces, que sea una oportunidad para hacerlo. Miren, a mí me encanta muchísimo, los mexicanos tenemos también mucho esto, este contacto, cuando vemos a las personas, a los amigos, a los familiares, tendemos mucho a abrazar y a saludar así con este abrazo y este apapacho, ¿no? Somos como muy cercanos. He visto mucho ahora la diferencia, he estado viviendo por acá en Estados Unidos y veo mucho esa falta de contacto físico. Es como más frío el asunto en este sentido y yo me encanta mucho eso que tenemos los mexicanos, ¿no? Que somos como más cercanos, como más en esta parte pues de tener ese contacto con el otro. Y pues qué mejor que seguirlo fomentando y más en nuestra casa, más con nuestros hijos, porque de verdad les digo, la vida pasa tan rápido y a veces no nos damos cuenta que están creciendo y que en ese crecer están necesitándonos, todo el tiempo nos necesitan. Entonces, no perdamos esta oportunidad, abracemos más, tengamos más este contacto con ellos y con los que nos rodean. Si es el esposo, si es la mamá, si es el papá, pues no perdamos oportunidad de abrazar. No sabemos cuándo sea el último día, no se les olvide. Entonces, híjole, pues espero que les haya gustado esta programación.
que se queden con algo esta mañana y que sepamos accionar, que no nada más quede ahí en el aire las palabras, sino que accionemos realmente con lo que nos llevamos esta mañana aquí en su programa Raíces de Amor, donde hacemos esta pausa para reflexionar sobre los valores que nos fortalecen y esa fe que nos inspira. Mi nombre es Rosy Mora y muchas gracias por haberme acompañado esta mañana. Les agradezco muchísimo y espero vernos el siguiente sábado a las 10 de la mañana. Abracemos más y regañemos menos. Muchas gracias, bonito día.